Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. Si Jesús convirtió el agua en vino, ¿está bien consumirlo? Leamos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 2, en el versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Es importante que nosotros podamos examinar a la luz de la palabra de Dios lo que significa el buen vino. En la Biblia, la palabra vino, por supuesto, tiene más o menos unos 7 u 8 nombres en griego, que en castellano se traduce con una sola palabra, y es vino. Pero cada palabra es una categoría de vino. Entonces, en este caso, la pregunta es: ¿qué clase de vino se está refiriendo la palabra? Cuando dice aquí el maestresala, le dice al esposo que tú has reservado el buen vino, es la palabra oinos neus, que significa vino nuevo. Ahora, ¿qué significa el vino nuevo? En el contexto, en el tiempo del Señor Jesucristo, es la uva recién prensada, es el jugo de la uva. Más o menos tardaba entre 6 a 7 horas cuando el vino comenzaba, o más bien el jugo de la vid comenzaba a fermentarse. Y ahí, dependiendo del tiempo, iba entonces adquiriendo pues más alcohol. Ahora, cuando la Biblia habla aquí del vino nuevo, está hablando entonces de un jugo de uva, pero que estaba recién hecho. Por lo tanto, lo que vemos en el contexto, haciendo un análisis exegético de esta porción bíblica, nos habla de vino que no era fermentado. En otras palabras, jugo de uva. Ahora, yo sé que muchas personas han tratado de encontrar alguna, digamos, licencia para poder ingerir el vino. Ahora, la palabra de Dios nos exhorta, por ejemplo, en el libro de Proverbios encontramos bastante exhortación en toda la palabra, y en el libro de Proverbios encontramos una buena cantidad de versículos que nos ayudan a orientarnos con respecto al vino. Por ejemplo, en el capítulo 20 de Proverbios, versículo 1 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Entonces, en otras palabras, el vino, es decir, al ingerir licor, tarde o temprano, va a hacer que la persona empiece a perder control de su propio temperamento, de su propia personalidad. Por eso llama: el vino es escarnecedor. No solamente eso, sino en el capítulo 21, siempre de Proverbios, pero en el versículo 17, dice la palabra del Señor: el hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. O sea, aquí estamos viendo que la persona que ingiere vino, el que ingiere alcohol, lo que va a suceder es que va a perder su economía, va a gastar su dinero y nunca va a tener lo necesario. Y eso lo vemos en nuestro país y en todos los países, que el alcoholismo ha llevado a la quiebra financiera a muchas personas. En el capítulo 23, versículo 31, siempre de Proverbios, dice aquí la palabra del Señor: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. En otras palabras,
no caigas en la tentación de probarte una copa, porque luego vas a querer 2, vas a querer 3, vas a querer 4, y luego al final serás una persona alcohólica. Los alcohólicos comenzaron con un trago y dijeron, esto no me va a afectar, pero luego vemos el desastre. Entonces la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, si sé que algo me puede arriesgar a que yo pueda vivir en una vida miserable, espiritual, moral, familiar, económicamente, entonces mejor no acercarnos. Así que lo mejor es siempre pasar de lejos de un precipicio y no cerca, porque eso se llama imprudencia. Que Dios te bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514 4747.